vamos a referirnos al plano olvidado de la cirugía reconstructiva. Este es el plano sagital. Y como es el más olvidado, es el que menos practicamos. Y es donde tenemos que enfatizar en la formación de las personas que se van a dedicar a la cirugía reconstructiva, porque cuando no hacemos una evaluación completa del plano, tanto frontal como sagital, es cuando invitamos a que ocurran errores en nuestras correcciones angulares. Estamos aquí en este curso de conceptos básicos de lineamiento, de planificación y osteotomías en extremidades inferiores. Fausto Díaz Granados, ortopedista traumatólogo, y me dedico a la cirugía reconstructiva en la Fundación Bayelili. Y a esto es lo que nos vamos a referir, esta radiografía que nos muestra finalmente cómo comenzamos a analizar el estado de esa extremidad a nivel sagital con esta línea que representa, si ustedes han visto mis videos anteriores, lo que representaría el MAD en el caso del plano frontal. Aquí lo representa esta línea que representa todo el eje mecánico en el plano sagital. La articulación de la rodilla se mueve en el plano sagital, por ello la alineación de la rodilla, cadera, tobillo en el plano sagital varía de acuerdo a la fase de la marcha. Aunque usamos el análisis de deformidad estática en el plano frontal, se tienen que tener unas consideraciones de factores dinámicos para determinar las deformidades en el plano sagital. Primero, se debe determinar el centro de rotación de las articulaciones de la cadera, rodilla, para poder dibujar el eje mecánico del fémur en el plano sagital y también a nivel de la tibia. Entonces aquí en esta primera figura vemos el centro de rotación de la cadera, que es el mismo centro de la cabeza, y ahorita vamos a ayudarles a cómo determinar el centro de rotación de la rodilla. El centro de rotación de la cadera ya dijimos que es el centro de la cabeza femoral, que en la proyección lateral del rayos X es el centro de rotación de la cadera. Este punto se puede determinar de forma similar, como lo hemos explicado en charlas anteriores, para las deformidades en el plano frontal, utilizando los círculos, el goniómetro o estas aplicaciones que tiene esta mira para poder hacer la parte del centro del círculo. El centro de rotación de la rodilla, a diferencia de esto, es un punto de la intersección de esta línea de Blumenstahl, que es la que representa en este gráfico esa línea roja que está allí. Acuérdense del punto de entrada de los clavos retrógrados en osteosíntesis. Y una intersección que viene de una línea que es de la cortical posterior del fémur, donde coinciden estas dos líneas, es lo que se conoce como el centro de rotación de la rodilla. Esto aplica para el caso de los adultos. El centro de rotación de la rodilla no está en un solo lugar, se mueve en cada grado de flexión durante el movimiento de la articulación de la rodilla y hace como si fuera una letra J cuando se mueve desde la extensión hasta la flexión. El centro de rotación explicado en este análisis es un punto como medio. ¿Ya? Para dibujar el eje mecánico del fémur, lo que hacemos es que conectamos el centro de rotación de la rodilla con el centro de la cadera. Para dibujar el eje anatómico del fémur en el plano sagital, esto sí ya es un poco más complicado, porque aquí primero se deben dibujar al azar unas líneas, un par de líneas horizontales. Cuando los puntos medios de estas líneas están conectados, aparece el eje anatómico. La diáfisis del fémur no tiene una estructura ósea recta en el plano sagital. Ahí es donde empiezan las dificultades. Así que el eje anatómico también es curva a nivel de este plano. Esto es lo que le llaman también en osteosíntesis la curva radial del fémur. Por eso los diseños de los nuevos clavos tienen esta curvatura, evitando esa posición recta de los primeros diseños de clavos endomedulares del fémur. Esto nos obliga a determinar que el eje anatómico en los segmentos proximal y distal de manera independiente, lo cual hace que aquí hay una diferencia y existe un ángulo entre estos de 10 grados aproximadamente entre los ejes anatómicos proximal y distal. Por eso en este punto ya las publicaciones del doctor Herzenberg y Chau Standard en el capítulo de la evaluación del plano sagital, se prefiere mejor tomar la línea recta que va del centro de la cabeza del fémur y se lleva hacia abajo
hasta la tercera parte de la línea anterior del extremo distal del fémur. Y con eso se evita todo este problema de que si uno le quede uno la curva donde no es y evitar errores de interpretación. Para dibujar el eje mecánico de la tibia en el plano sagital, se puede también determinar con el centro de la tibia a nivel proximal y centro de la tibia a nivel distal, con un punto medio, pero esto también causa un poco de mala interpretación. El punto medio de la articulación de la tibia es en las primeras líneas, en la parte de arriba, se determina bien la cortical anterior y posterior y se extienden por encima. Este paso es clave. Pues es clave porque si no tenemos muy claro dónde está la cortical anterior y posterior, de pronto la línea queda mal hecha y entonces la inclinación tibial cambia. El punto medio de la articulación distal de la tibia, ese sí es estándar porque ese es mucho más fácil de determinar. Lo que en ocasiones es difícil es dar la línea de la angulación de la tibia a nivel distal porque muchas veces la dibujan como si fuera de 90 grados y eso no es cierto. Este punto, al conectar los centros articulares de estas dos, proximal y distal, podrían representar el eje mecánico de la tibia, pero se van a dar cuenta de que en la práctica se hace una cosa totalmente diferente. El eje anatómico y mecánico de la tibia dicen que son las mismas líneas para dibujar. Se puede utilizar el mismo método descrito anteriormente, pero aquí hay una diferencia y es lo siguiente. En la parte proximal se elige el quinta parte anterior y ya se la vamos a mostrar más adelante. Para la línea de orientación del fémur distal, si todavía hay placa de crecimiento abierta, esto facilita mucho más la determinación de esta línea, porque sencillamente se conecta en el extremo anterior y posterior. Pero después de que se cierre la placa de crecimiento, se debe considerar el residuo calcificado de la fisis. Y si se pierde la línea fisaria calcificada, se debe considerar los bordes del cambio de la metadiáfisis. O sea, donde usted ve que cambia de metáfisis a diáfisis, un punto a nivel anterior, un punto a nivel posterior. La línea de orientación de la tibia, lo mismo, está justamente debajo de las superficies subcondrales, debajo de la meseta tibial. La línea está entre la esquina anterior y posterior y esta línea de orientación de la tibia es lo que le llaman a veces los cirujanos de rodilla el slow tibial. Ahora vamos a la parte de las relaciones de las líneas de orientación y los ejes óseos para el caso del fémur distal. ¿Se acuerda que les dije que se tomaba la tercera parte anterior? Esta herramienta la vamos a ver que ya está presente en los programas automatizados ahorita del BOM Ninja, en donde esta herramienta la puede uno colocar en este punto y le determina la tercera parte de esa distancia y eso facilita el paso de la línea. Y recuerden que la línea de arriba representa esa línea recta que les dije yo desde el centro de la cabeza del fémur y la cruzamos a la tercera parte. Este ángulo normalmente está entre 79 y 87. El eje anatómico del fémur cruza la línea de orientación de fémur distal en el punto de la tercera parte anterior. Listo. Ahora viene el punto de lo que es la relación entre las líneas de orientación del eje del hueso para la tibia. En la parte proximal de la tibia tenemos que elegir la quinta parte con la misma herramienta que hemos utilizado y en la parte distal es la mitad. Ese ángulo que se forma en la parte posterior que representa el ángulo de tibia proximal posterior varía entre 77 y 84 grados. El eje anatómico de la tibia en el plano sagital cruza exactamente el quinto anterior de la superficie articular proximal de la tibia. Para la parte distal es la única que es anterior, entonces esta línea de orientación aquí es donde les digo yo que lo que hay que tener es mucho cuidado, es cómo lanzamos esa línea de orientación articular que realmente represente el punto más bajo de la parte posterior y el punto más bajo de la parte anterior y no pretender que se forme una línea recta porque aquí es donde a veces tenemos dificultades con la interpretación de esto. Este es el único que es anterior, los otros dos son posteriores. Por eso les decía en la parte de principios de lineamiento de extremidades que una manera de recordarlo era utilizando la memotecnia APP, anterior, posterior, posterior, haciéndolo desde abajo hacia arriba. Cada posición de movimiento de la extremidad inferior en el plano sagital puede simular una
posición desalineada. Por ello, las deformidades en el plano sagital de las extremidades inferiores pueden tolerarse mejor. Las deformidades como el recurvatum y el procurvatum son dos ejemplos de eso. Otra razón para la mala alineación de la extremidad inferior en el plano sagital es la subluxación de la articulación de la rodilla. Los puntos medios, los cóndilos femorales en la vista sagital están alineados horizontalmente con los puntos medios de la superficie articular de la tibia proximal. Si su punto medio tibial se mueve hacia adelante, se producirá una subluxación de la articulación anterior de la rodilla. Y si el punto medio de la tibia se desplaza hacia atrás, habrá una subluxación de la articulación a nivel posterior. El eje mecánico de las extremidades inferiores en el plano sagital. Hay una línea de conexión entre el centro de rotación de la cadera y el centro de rotación del tobillo. En este eje mecánico de la extremidad inferior está en el plano sagital. El centro de rotación del tobillo es un proceso, está en el proceso lateral del astrágalo y en la extensión completa de la rodilla. El eje mecánico de la extremidad inferior en el plano sagital cruza el centro de la rodilla en sentido anterior. Y eso es lo normal. Esto proporciona un mecanismo de bloqueo a la articulación de la rodilla cuando estás de pie, para evitar que se vaya hacia adelante o hacia atrás. Para la posición de la alineación vertical exacta, la rodilla debe estar en una flexión que esté aproximadamente entre unos 5 y unos 10 grados. Entonces, cuando vamos a hacer ya la prueba de alineamiento en el plano sagital, seguimos los principios como si fuera el plano frontal. Se utiliza para determinar si existe una deformidad. Para los mismos propósitos están en este plano. En vez de usar el término MAD, aquí utilizamos el término MAT. Y con esto se investiga la mala alineación en flexión o en extensión a nivel de la rodilla. La desalineación en inflexión en la vista lateral de la rodilla, en extensión completa. Si el eje no cruza el punto de rotación de la rodilla anteriormente, existe una desalineación en flexión. Ahora, si estamos buscando una desalineación en extensión, la extensión de la articulación de la rodilla supera generalmente los 5 grados en el plano sagital. Existe una desalineación en la extensión del plano sagital en esa articulación de la rodilla. Para realizar una prueba de alineamiento correcto, el cirujano ortopédico debe arreglar la posición del pie él mismo mientras se obtiene la radiografía completa de la extremidad inferior. Por ejemplo, si un paciente sin la alineación es incorrecta en extensión y tiene una radiografía en flexión, el cirujano puede interpretar esta situación como una alineación incorrecta en flexión. Por lo tanto, el MAT en el plano sagital no es tan preciso como el MAD en el caso del plano frontal. Y esto puede ser engañoso. La prueba de alineamiento en el plano sagital, lo primero que tenemos que hacer es, ¿hay alguna deformidad distal del fémur? Dibujar el eje anatómico distal del fémur, dibujar la línea de orientación articular del fémur y medir el ángulo. Mide el ángulo posterior entre estas líneas llamado PDFA. Normalmente es de unos 83 grados y varía entre unos 78 y 88. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un PDFA alterado en 79 grados. Para el caso de la tibia, hay alguna deformidad en la tibia. Dibujemos los ejes anatómicos de la tibia y elegimos la quinta parte anterior y la mitad. Normalmente el ángulo está entre de unos 81 grados y varía entre 77 y 85. Después viene una prueba de alineamiento que es, hay contracturas en la articulación de la rodilla, en flexión o en extensión. Entonces, uno aquí puede utilizar la táctica descrita por el doctor Paley, que es que lanza uno una línea en la cortical anterior del fémur y de la tibia, y ahí se da cuenta si hay un ángulo entre ellas. Normalmente no hay angulación, pero si hay angulación significa que hay un mal alineamiento, ya sea en flexión o en extensión. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio en el plano sagital en una figura totalmente normal. Este sería el orden de las líneas que deberíamos tener. Y acá estamos armonizándolo en el programa de Bone Ninja. Centra la cabeza del fémur, centra la tibia, lanzamos la línea y este sería nuestro eje mecánico de la plano sagital.
Una vez logrado centrar en cada uno de los puntos, acuérdense lo que les dije, ser muy cuidadoso en la parte distal de la tibia, donde uno realmente ahí es donde puede cometer el error de que lo mal oriente, entonces le quede uno mal la medida. Una vez logrado esta parte, entonces vamos a determinar en la parte distal, la tercera parte anterior del fémur. Y en la herramienta que les dije, uno puede guardar aquí la quinta parte, en la parte de la tibia proximal, y ahí tiene usted ya la angulación del fémur distal, que es posterior, y de la tibia proximal, que también es posterior. ¿Ok? Y ahora vamos a la parte distal, lo que correspondería a la tibia, y aquí elegimos la mitad y de una vez obtenemos así la angulación de cada una de esas partes. Aquí terminamos ya este alineamiento. Acá, aquí vienen los detalles. Centro de la cabeza, centro de la tibia, lanzamos la línea y aquí está el detalle del centro de rotación de la rodilla determinado con la línea de Blumenstahl, que en este caso es una línea de color verde, y la de la cortical posterior, que es de color azul. Y aquí viene una diferencia con respecto a lo que está en la publicación de Coca Club, y es esto, que es la proyección del ángulo articular. Dicen que esto es más preciso que las dos líneas estas que lanzamos en la cortical anterior. El valor normal de estas líneas cruzadas de su ángulo es de 16 grados. ¿Se dan cuenta? Este es un valor normal. Muchas gracias y ahora hagamos otro caso clínico. Este caso clínico tiene una deformidad en valgo asociada a acortamiento y miren el plano sagital. El lado derecho aparentemente se ve como normal, pero el lado izquierdo tiene un gran recurvato. Aquí hacemos una planificación del plano frontal donde vamos a hacer una cuña de apertura por el acortamiento que tiene y probablemente utilicemos en este caso esta paciente que es un poco obesa, utilicemos probablemente una fijación interna, pero tenemos que tener en cuenta es lo que está ocurriendo en el plano sagital. Vamos a hacer el test primero del lado que aparentemente se ve normal. Aquí está, tercera parte para el fémur, quinta parte para la tibia, mitad de la tibia distal, y están los ángulos correspondientes, los cuales están prácticamente dentro de límites normales. Aquí la única consideración que tengo que decir es que para el momento que se tomó esta radiografía, aquí con respecto a la rodilla hay un poquito de recurvato, pero nunca en comparación como en el lado izquierdo, que es donde está una línea que está marcadamente anterior, lo cual significa que el paciente cursa con un recurvatum que se ve clínicamente. Aquí está el centro de rotación de la rodilla, la tibia aparentemente es normal, tanto a nivel proximal como distal, el fémur también, la angulación es normal, así que el problema aquí del paciente es de una hiperlaxitud ligamentaria que le causa un gran recurvatum, y en el plano frontal lo que tiene es una deformidad a nivel del plano frontal, que de acuerdo a lo que vi allí y el estado clínico del paciente, además de eso tiene una deformidad en rotación externa. Muchas gracias.